Hay noches en las que el silencio parece más pesado que cualquier discusión que hayas evitado. Recuerdo una de ellas con una claridad incómoda. La luz baja en la sala, el celular boca abajo y esa extraña sensación de que nadie me estaba buscando. Pero al mismo tiempo, algo en mí parecía estar demasiado abierto para quien quisiera entrar. Y fue ahí donde empecé a notar un patrón que casi nadie suele nombrar. ¿Ya te has dado cuenta de que, cuanto más te acostumbras a estar solo, más ciertas personas comienzan a aparecer en tu vida como si ya supieran exactamente dónde encontrarte? ¿Has sentido que tu silencio fue interpretado como disponibilidad? O peor, como ausencia de límites. La psicología describe algo parecido cuando habla de dinámicas de apego y explotación emocional, pero la teoría nunca alcanza del todo lo que ocurre en la práctica, porque en la vida real no existe diagnóstico que explique el momento exacto en que alguien se da cuenta de que fue elegido no por lo que es, sino por lo que aguanta. Y si tú haces esto en silencio, te vas a reconocer aquí. Carl Jung hablaba de la sombra, eso que proyectamos en el otro cuando no queremos enfrentarlo en nosotros mismos. Pero hay algo aún más sutil. Las personas que han aprendido a habitar su propia compañía terminan convirtiéndose en un espejo incómodo para quienes dependen del ruido, la validación y la reacción constante. Es como si su estabilidad provocara inquietud en quienes viven en inestabilidad emocional. Michel Foucault, al hablar del poder, sugería que no se impone solo por la fuerza, sino por la microinteracción, por la repetición silenciosa de pequeñas concesiones. Y es exactamente así como comienzan ciertos vínculos. No con un gran abuso, sino con pequeñas permisiones que nadie nota al principio. No te das cuenta cuando empiezas a aceptar menos. Solo lo notas cuando ya estás demasiado involucrado para llamarlo elección. Y tal vez eso sea lo que más confunde a quienes prefieren la soledad. La idea de que estar bien solo debería ser protección suficiente, pero no lo es, porque las personas emocionalmente inestables no ven tu paz como un límite, la ven como espacio. No llegan gritando, llegan observando, y eso lo cambia todo. Existe un tipo de soledad que no es vacío, es estructura, es rutina interna. Es alguien que aprendió a no abandonarse cuando nadie más está cerca. Pero ese tipo de estabilidad, paradójicamente, llama la atención de quienes viven en colapso constante, no porque sea admirada, sino porque es útil. Las personas tóxicas no buscan caos visible, buscan estabilidad disponible, algo que pueda sostener el peso que ellas mismas no pueden cargar. Y alguien que aprendió a estar solo suele parecer exactamente eso, alguien que aguanta. Al principio todo parece inofensivo, una conversación demasiado larga, un desahogo fuera de lugar, un «solo tú me entiendes», dicho como si fuera un elogio, y la soledad, que antes era una elección, empieza a convertirse en escenario. Aquí ocurre el primer error, confundir profundidad con intimidad. Escuchas más de lo que hablas, comprendes más de lo que reaccionas, das espacio, y sin darte cuenta, el otro comienza a ocuparlo como si fuera natural. Cioran decía que algunas conexiones nacen de la necesidad, no de la afinidad. Y eso explica mucho más de lo que parece, porque la necesidad no crea un vínculo sano, crea dependencia disfrazada. Y lo que empieza como conversación, lentamente se transforma en función. Dejas de ser alguien y pasas a ser un lugar donde el otro descarga lo que no puede sostener por sí mismo. Y cuando eso ocurre, la soledad deja de ser protección. Se vuelve acceso. Lo más peligroso es que nada de esto parece incorrecto al inicio. Al contrario, incluso parece significativo. Te sientes visto, considerado, elegido.
Pero lo que está ocurriendo de forma casi invisible es un intercambio desigual. Tú ofreces presencia, el otro ofrece intensidad. Y la intensidad siempre parece más profunda de lo que realmente es. Hasta el momento en que te das cuenta de que ya no te buscan por quién eres, sino por cómo reaccionas al caos de los demás. Y ese es el punto en el que la soledad empieza a perder su neutralidad. Deja de ser un espacio tuyo y empieza a ser un territorio interpretado por quien llega, y cuando te das cuenta, ya hay alguien demasiado cómodo dentro de él. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El silencio casi nunca está vacío. Es interpretado, es leído, es llenado por quienes están alrededor, no por quien lo sostiene. Me tomó tiempo entender eso. Durante mucho tiempo pensé que no reaccionar era una forma de mantener la paz, que no confrontar era sinónimo de madurez, que dejar pasar era una elección consciente de quien prefiere estabilidad antes que conflicto. Pero existe un punto invisible donde el silencio deja de ser elección y empieza a ser lectura externa. Y esa lectura casi siempre es incorrecta. ¿Has estado en una situación en la que algo te incomodaba, pero decidiste no decir nada? Y de repente eso no solo continuó, sino que empeoró. ¿Has sentido que mientras menos reaccionas, más avanza la otra persona? ¿O que tu intento de evitar el conflicto terminó creando exactamente el tipo de tensión que querías evitar? Eso no es coincidencia, es interpretación conductual. En la psicología de las relaciones, existe un principio básico. El comportamiento no confrontado tiende a repetirse y expandirse, no porque el otro sea necesariamente malintencionado desde el inicio, sino porque el sistema aprende a través de la respuesta o de la ausencia de ella. Y el silencio es una ausencia muy activa. Dice cosas sin palabras. Dice, esto es aceptable. Dice, esto no tiene consecuencia. Dice, esto puede continuar. Incluso cuando nunca quisiste decir nada de eso. Foucault ya sugería que el poder no necesita violencia explícita para establecerse. Se instala en la repetición de lo que no se interrumpe. Y en las relaciones humanas esto ocurre de forma casi imperceptible. Primero es una pequeña invasión del espacio emocional. Después, una pregunta íntima fuera de lugar. Después, una exigencia disfrazada de broma. Y en algún momento, una expectativa que nunca fue acordada. Y tú no reaccionas. No porque estés de acuerdo, sino porque no quieres generar fricción. Pero para quien está del otro lado, el silencio no se interpreta como duda, se interpreta como permiso. Y aquí ocurre el giro silencioso. Ya no estás simplemente conviviendo con alguien, estás enseñando a alguien cómo tratarte, sin darte cuenta. Cioran hablaba del peso de las concesiones invisibles, aquellas que no parecen decisiones en el momento en que ocurren, pero que acumulan consecuencias irreversibles. Y así es exactamente como se construye este proceso. Nadie invade tu vida de una sola vez. Se ocupa en pequeñas permisiones. Y lo más inquietante es que muchas veces sigues creyendo que tienes el control, porque nada grave ha ocurrido.
pero el control no se pierde de forma abrupta. Se disuelve en la repetición de lo que no fue interrumpido. Y cuando finalmente lo notas, ya existe una dinámica establecida. Hablas menos para evitar incomodidad. Explicas más para evitar malentendidos. Te adaptas para evitar rupturas. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de un espacio donde tu silencio ya no protege nada, solo mantiene la dinámica funcionando. Lo más difícil de ver es que la otra persona no necesita dominarte de forma explícita. Basta con que aprenda que no interrumpes, y a partir de ahí, todo se ajusta solo. Hay una línea muy delgada entre entender a alguien y empezar a perderte dentro del entendimiento del otro. Solo me di cuenta de eso cuando ya estaba demasiado involucrado como para llamarlo elección, porque al inicio todo parecía una cualidad rara. Escuchar con atención, no interrumpir, intentar comprender antes de juzgar. Yo creía que eso era madurez emocional. Tal vez lo sea. Pero también puede ser un punto ciego disfrazado de virtud. ¿Te has sorprendido justificando el comportamiento de alguien que claramente ya cruzó el límite? ¿Has sentido que, al intentar ser comprensivo, terminaste siendo el único que se adapta? ¿O que tu empatía se volvió una especie de argumento en tu contra? Eso no ocurre de forma brusca. Es una desviación lenta. Primero entiendes, después toleras, después normalizas. Y cuando te das cuenta, ya estás explicándote a ti mismo cosas que antes considerarías inaceptables. La empatía, aislada, parece algo noble, pero cuando no encuentra límites, se vuelve terreno fértil para la confusión emocional. Jung decía que aquello que no se integra internamente termina proyectándose en el mundo. Y en relaciones desequilibradas esto crea un fenómeno curioso. Comienzas a sentirte responsable del estado emocional del otro como si fuera parte de tu papel. Y eso lo cambia todo, porque en ese punto ya no solo te estás relacionando, estás sosteniendo discursos largos, crisis recurrentes, justificaciones que se repiten con pequeñas variaciones, sosteniendo al otro mientras él no se sostiene a sí mismo. Y cuanto más comprendes, menos eres comprendido. Kyoran diría que hay una crueldad silenciosa en ciertas formas de lucidez. Ves demasiado y, aún así, permaneces. Y es exactamente ahí donde la empatía empieza a transformarse en una especie de prisión sin rejas. Lo más peligroso no es sentir por el otro, es empezar a borrarte para mantener esa conexión funcionando, porque, poco a poco, tu escucha se vuelve obligación, tu paciencia se vuelve expectativa y tu cuidado se vuelve algo que el otro empieza a consumir como si fuera ilimitado. Y cuando eso ocurre, algo sutil se invierte. Empiezas a sentirte culpable por no poder seguir sosteniendo. No porque hayas hecho algo mal, sino porque se creó la idea de que entender a alguien significa soportarlo todo. Y ahí está la trampa. La empatía sin reciprocidad no crea conexión, crea sobrecarga emocional. Y la sobrecarga no es amor, no es vínculo, no es profundidad. Es desgaste. En algún momento empiezas a notar que tus emociones quedaron en segundo plano. No porque alguien lo haya impuesto, sino porque poco a poco fuiste priorizando el estado emocional del otro como si fuera más urgente que el tuyo. Y lo más confuso es que eso no nace de la maldad, nace del cuidado. Pero el cuidado sin límite deja de ser cuidado y se transforma en función. Te conviertes en el punto de equilibrio de alguien que nunca aprendió a equilibrarse. Y cuando sostienes demasiado a alguien, empiezas a perder el suelo donde tú mismo deberías estar sostenido. No existe una advertencia clara cuando algo termina por dentro. No es como en las películas, donde una frase decisiva cambia todo
ni como en las historias donde la persona finalmente despierta de forma limpia y organizada. En la vida real, la ruptura es silenciosa antes de volverse visible. Empieza como cansancio. Un cansancio que no se quita con descanso, no se resuelve con distancia temporal, no mejora con explicaciones. Es un tipo de agotamiento que no está en el cuerpo, está en la percepción. Como si de repente todo lo que antes parecía complejo empezara a parecer repetido. Recuerdo un momento específico en el que eso quedó claro para mí. No hubo una discusión final, ni un gran enfrentamiento. Solo hubo una respuesta tardía, una sensación de desconexión y, sobre todo, una claridad incómoda. Yo ya había entendido todo antes, solo no había tenido el valor de cerrar. ¿Has notado cuando algo dentro de ti simplemente se apaga? ¿Has sentido que lo que antes te hacía intentar, ahora solo te hace observar? ¿O que tu presencia sigue ahí, pero emocionalmente ya te fuiste hace mucho? Ese es el punto de ruptura, y no ocurre con explosión. Ocurre con ausencia interna. La psicología de las relaciones describe algo parecido como desinversión emocional progresiva, cuando el sistema afectivo deja de alimentar el vínculo incluso antes de que ocurra la separación concreta. Pero esa explicación sigue siendo demasiado técnica para lo que realmente se siente. En la práctica, es como ver a alguien hablar y darte cuenta de que ya no estás participando en la conversación. No por falta de respuesta, sino por falta de involucramiento interno. Y eso no surge de la nada. Es la acumulación de pequeñas concesiones, pequeños silencios, pequeñas justificaciones que se fueron apilando hasta el punto en que la estructura emocional ya no sostiene la ilusión de normalidad. Cioran decía que existen relaciones que no terminan, solo se vuelven insoportables de sostener por dentro. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. No hay ruptura dramática, hay saturación. Y cuando llega la saturación, algo cambia de lugar. Empiezas a ver lo que antes justificabas como patrón. Lo que antes parecía excepción se vuelve repetición. Lo que antes parecía confuso se vuelve previsible. Y esa previsibilidad es lo que rompe el vínculo de verdad, porque ya no hay sorpresa. Y sin sorpresa, no hay esperanza de cambio. Lo más fuerte en ese momento no es el dolor, es la lucidez. Una lucidez que no grita, no acusa, no dramatiza. Solo observa con una distancia extraña, como si estuvieras viendo tu propia historia ocurriendo con alguien que solías ser. Y en esa observación, algo se vuelve evidente. No estás atrapado. Estabas involucrado. La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Estar atrapado implica fuerza externa. Estar involucrado implica repetición interna. Y cuando entiendes eso, el último hilo de justificación comienza a soltarse, no porque hayas dejado de sentir, sino porque sentir ya no es suficiente para sostener lo que está ocurriendo. Aquí es donde ocurre la ruptura real, no con el otro, sino con la narrativa que mantuviste para seguir ahí. Y lo curioso es que, cuando esto se rompe, no hay necesidad de confrontación. No hay deseo de explicación. No hay urgencia de ser comprendido. Solo existe una decisión interna que no necesita ser anunciada. Y esa decisión es simple, pero definitiva. No continuar. A partir de ese punto, todo cambia de forma irreversible. Empiezas a responder menos. Después, a no responder. Después, a no sentir la necesidad de justificar el alejamiento. Y cuando te das cuenta, ya no existe negociación emocional posible. El otro puede intentar retomar el patrón anterior, puede intentar repetir los ciclos conocidos, puede incluso intentar reconstruir la dinámica que antes funcionaba. Pero algo cambió en ti que ya no acompaña a eso. Y eso es lo que realmente termina todo. No es la ausencia de contacto,
es la ausencia de retorno interno. Y cuando ese retorno desaparece, ya no hay espacio para manipulación, culpa o reaproximación emocional. Lo que queda es distancia, no fría, no amarga, solo definitiva. Y aquí aparece la ironía. Lo que parecía soledad era, en realidad, un campo abierto a la interferencia. Pero después de la ruptura, la soledad vuelve a ser lo que siempre debió ser. Un espacio tuyo, sin explicación, sin justificación, sin acceso automático. Y tal vez esta sea la parte más difícil de entender para quien nunca lo vivió. No se trata de volverse alguien frío. Se trata de dejar de ser accesible a lo que te consumía mientras parecía conexión. La ruptura, al final, no es contra alguien. Es contra un patrón que finalmente ves completo. Y cuando eso ocurre, no existe retorno emocional posible. Solo continuidad, pero ahora en otra dirección. Una dirección donde ya no necesitas explicarte para permanecer en paz. Y tal vez eso sea lo más cercano a la libertad dentro de este tipo de experiencia. No tener que quedarte donde ya entendiste que no necesitas estar. Cuando todo esto se organiza dentro de la mente, no llega un alivio inmediato. Llega un silencio distinto. No ese silencio que usabas para soportar el mundo, sino un silencio que empieza a escucharte de vuelta. Y quizá aquí la confusión finalmente se disuelve. No eras difícil de relacionar. Solo estabas intentando sostener vínculos donde el costo emocional era mayor que cualquier intercambio posible. Lo que este tipo de experiencia enseña no es evitar personas. Es reconocer patrones antes de que se vuelvan rutina. Es entender que no todo acceso emocional es saludable solo porque fue permitido. Las personas solitarias no se sienten atraídas por la toxicidad por debilidad. Esa es una lectura superficial. Lo que suele ocurrir es más sutil y más peligroso. La ausencia de ruido externo crea espacio para que cualquier conexión parezca más significativa de lo que realmente es al inicio. Y cuando algo parece demasiado significativo demasiado pronto, casi siempre hay un desequilibrio escondido ahí. La psicología puede explicar parte de esto. Jung hablaría de proyección y sombra. Foucault señalaría dinámicas invisibles de poder. Cioran recordaría que el ser humano suele perderse precisamente en aquello que parece dar sentido demasiado rápido. Pero al final, nada de eso importa tanto como el reconocimiento interno de un patrón simple. Aquello que exige que te disminuyas para continuar no es conexión, es adaptación forzada. Y ya no necesitas eso. El punto central no es volverte desconfiado, es dejar de confundir intensidad con profundidad, atención con cuidado, presencia con vínculo. Porque cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia de forma irreversible. Ya no negocias tu paz por compañía, y eso no te aleja de las personas, te acerca a las correctas. Y lo más importante, te devuelve a ti mismo sin ruido, sin deuda emocional, sin justificaciones internas. La soledad deja de ser un riesgo y vuelve a ser un espacio limpio. Si esto hizo sentido en algún nivel para ti, tal vez no se trate solo de este video. Tal vez se trate de un patrón que ya has percibido desde hace mucho tiempo, pero que nunca habías podido nombrar con claridad. Y solo el hecho de poder nombrarlo ya significa que algo está empezando a cambiar. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad. Sé que este tipo de contenido no es ligero, no entretiene, refleja. Y no todo el mundo tiene paciencia para mirarse a sí mismo en este nivel de profundidad.
Si ya viviste esto o lo estás viviendo ahora, deja aquí en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que algo había cambiado? No necesitas explicarlo todo. A veces una sola frase dice más que un texto entero. Y si este video te hizo pensar en alguien, compártelo con esa persona, no como una advertencia, sino como una posibilidad de reconocimiento. Y si quieres seguir con este tipo de reflexión, suscríbete. No porque eso resuelva algo, sino porque quizá te ayude a ver antes lo que antes solo entendías demasiado tarde. Y recuerda esto, no toda presencia es conexión y no toda ausencia es pérdida. Hasta la próxima.